Muy buen día, ¿cómo estamos? Bendecidos, ¿verdad? Con un poquito de frío, pero estamos bien. Ok, continuamos hablando acerca de los elementos estructurales para la edificación. Hace 8 días, ¿recuerdan de qué hablamos? ¿De qué hablamos? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Propósito eterno, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca del propósito eterno y hoy vamos a hablar un poquito acerca del reino. No vamos a desarrollar todo acerca del reino, pero vamos a hablar un poco acerca del reino. Bueno, Cristo vino a revelar al Padre, el reino y la iglesia. Recordemos que antes de que Cristo viniera, a Dios solamente se le veía como Dios y el pueblo de Israel lo identificaba de acuerdo a la necesidad o de acuerdo a lo que Él suplía en su vida. Por ahí el pueblo de Israel le llamaba Jehová Jireh, que significa Dios provee. Jehová Rafa, Dios sana. ¿Alguien se acuerda de los nombres de Dios? ¿No? Shalom. ¿Qué otro nombre? Bueno, podemos seguir hablando acerca de los nombres de Dios, pero todos esos nombres eran la característica hablaba acerca de lo que Dios había hecho en ellos. Pero nosotros tenemos que entender que Dios para nosotros es todo. Y por lo tanto, si esto implica todo, creo que estamos, como la misma Escritura lo dice, en un mejor pacto, con mejores promesas, con mejores realidades, donde podemos vivir y disfrutar lo que es el reino. Entonces Cristo vino a revelar al Padre, porque hasta ese entonces a Dios no se le podía ver como Padre, se le veía como Dios, como alguien grande, pero no se había revelado la paternidad. Pero Jesucristo vino a revelar a Dios como Padre, pero también vino a revelar el reino, el gobierno de Dios, pero de una manera distinta, porque ese Dios que es nuestro Padre también es nuestro Rey, y nosotros somos hijos del Rey, y por lo tanto esto cambia mucho las cosas, ¿verdad? Porque te dices tú, bueno, el Rey pues es alguien muy lejano a ti, pero si el Rey es tu Padre, entonces las cosas cambian. Pero ¿esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que identificarnos ahora con ese Padre que también es Rey. Y a la iglesia no había sido revelada. La iglesia fue revelada por Cristo como el cuerpo de Cristo, quien ejecuta la voluntad de la cabeza, que es Cristo. Y quiero que me acompañes, por favor, a la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo del 9 al 10, que cita de la siguiente manera: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y algo de lo importante que nos marca aquí la Escritura, que nosotros debemos de conocer su voluntad, no solo como teoría o no solo como saber, sino con un entendimiento espiritual, porque conocer de Dios, la mayoría de la gente sabe que Dios es Dios. Es más, mucha gente, si tú le preguntas, ¿tú eres hijo de Dios?, te va a decir que sí. Sí, va a decir, todos somos hijos de Dios, que realmente la Biblia no dice eso. Todos somos creación de Dios. Pero hijos de Dios solamente son aquellos que lo han recibido. Tú puedes leer el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, versículo 12, que dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, en otras versiones dice, les dio la potestad de ser hechos o de ser llamados hijos de Dios. Entonces, todos somos creación de Dios porque a todos nos creó Dios, pero hijos de Dios son solamente aquellos que le han recibido como Señor y Salvador. Entonces, debemos de conocer su voluntad,
no solo como teoría o no solamente como un conocimiento, sino con un entendimiento espiritual. Eso es lo que hace el cambio en las personas. Los hijos de Dios tenemos la facultad de conocer a Dios y de entender a Dios con un entendimiento espiritual, con un entendimiento de arriba, con un entendimiento superior. Es por ello que hay gente que lee la Escritura y no le entiende nada. Hace unos días platicando con una persona, no, tiene algunos días y esta persona decía, no, es que cuando yo no me puedo dormir, yo leo la Biblia. Está bien que sí, la Escritura da paz, pero no te duerme. Esta persona estaba diciendo que de plano le aburre y lo lee y se duerme. No, o sea, realmente la Escritura sí te da paz. La Escritura trae paz. Pero la Escritura la debemos de entender con un entendimiento espiritual. Si tú quieres entender la Biblia y tú quieres interpretar la Escritura con un entendimiento netamente terrenal, no vas a entender nada. Te vas a enredar, te vas a aburrir. Pero cuando Dios, a través del Espíritu Santo, te da un entendimiento espiritual, entonces es cuando las cosas cambian. Entonces cuando tú dices, ¿por qué yo no había visto esto antes? Porque no lo estaba haciendo de la manera correcta. El conocimiento sin revelación es solamente información. Mucha gente tiene información de la Escritura. Mucha gente tiene información de Jesús de Nazaret, del que vivió en Nazaret, pero solamente hasta ahí. Entonces el conocimiento sin revelación es solo información. Pero el conocimiento provisto de revelación de Dios es el que habilita y capacita para alcanzar la renovación del entendimiento y la transformación del entendido de tal forma que pueda andar como es digno del Señor. Si te das cuenta cómo cuando el entendimiento viene de arriba, nos permite, nos da la habilidad, nos da la capacidad y también trae una transformación a la vida de los hijos de Dios, para que los hijos de Dios podamos andar como es digno del Señor. Ahora, andar como es digno del Señor, ahí es donde tenemos otro problema. Porque cada persona, si yo te pregunto ahorita, ¿cómo es andar digno del Señor? Alguno me va a decir, yendo a las cárceles. Otro me va a decir, visitando a los enfermos. Otro me va a decir, dándole dinero a los pobres. Y cada uno tiene su propio concepto de lo que es andar digno del Señor. Portarse bien, respetar a mis papás. Y cada uno va a tener un concepto de qué es andar digno del Señor. Y fíjate lo que nos dice la carta a los Colosenses. Colosenses 1:10 cita así: para que andéis como es digno del Señor. Esta carta nos está diciendo qué es andar o cómo es andar digno del Señor. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Él. ¿Sí te das cuenta cómo aquí no nos volvemos especialistas en una sola cosa? Sino que Dios dice, no, para que ustedes puedan andar como es digno del Señor, ustedes tienen que aprender a agradarme en todo. ¿Y todo qué es? Todo. En tu casa, en la escuela, tus relaciones interpersonales, tu relación con tus hijos, tu relación con tu esposa, tu esposo, tu relación con tus familiares, tu relación con todo. Entonces por eso dice, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. Y no solamente dice, cuando tú le agradas en todo, esto nos lleva a dar fruto, dice, llevando fruto en toda buena obra. Dios nos da la oportunidad de que nosotros podamos dar un fruto de Él cada vez de que vemos una necesidad, cada vez de que vemos la oportunidad de que Él sea exaltado o de que Él sea conocido a través de nuestra persona.
Dice, creciendo en el conocimiento de Él. Pero ¿cómo vamos a alcanzar todo esto? Nosotros no podemos alcanzar estas cosas si no es que crecemos en el conocimiento de Él. Andar como es digno del Señor no se trata de no hacer nada, sino de agradarle en todo, de llevar fruto y de crecer en el conocimiento espiritual de Él. Nosotros nos reunimos precisamente para eso, para tener un crecimiento en el conocimiento de Él. Cada día que nosotros estamos expuestos a la Escritura, Él va dándonos un crecimiento, Él va dándonos un conocimiento, Él va dándonos un entendimiento, Él va mostrándose a nosotros y nosotros nos vamos pareciendo cada día más a Él. De hecho, a eso nos está llevando, de que cada día nosotros nos parezcamos más a Él, de que cada día nosotros, nuestras decisiones sean tomadas a la manera de Él, de que cada día nosotros proyectemos a Él aquí en la tierra. Ahora, la vida espiritual requiere de esfuerzo, ¿verdad? Porque a veces decimos, no, tú solamente encomiéndate a Dios y ya. ¿Así funciona? Tú te encomendaste hoy en la mañana a Dios y te quedaste acostado y no te levantaste, ni te bañaste, ni te cepillaste los dientes, nada. Yo sé que muchos de los que están aquí en este momento tienen frío y sería más cómodo estar acostadito con un chocolatito ahí al lado de tu cama, no sé, ¿verdad? Pero la vida del Espíritu requiere esfuerzo. Requiere de un esfuerzo que nosotros hacemos para alcanzar aquello que Dios ya nos dio. Requiere esfuerzo. Nosotros no nos confundamos. Mira, en el libro de los Proverbios dice algo parecido a esto. Dice, el perezoso desea y nada alcanza. El perezoso dice, no, cuando yo sea rico. No, cuando yo tenga esto. No, cuando... Y sueña, solamente sueña. Pero la vida del Espíritu requiere de un esfuerzo, requiere de entendimiento, requiere de tener conocimiento, requiere de esforzarse. ¿A poco no nos esforzamos? Fíjate el esfuerzo que requiere. Acuérdense que nosotros todavía contamos con un alma. Y cada uno se conoce su alma, ¿verdad? Porque dentro del alma tenemos las emociones, el intelecto y la voluntad. Y si hablamos de las emociones, cada uno sabe qué tan emocional es. Requiere muchas veces, ya conociendo de la vida del Espíritu, requiere muchas veces que le pongas un freno a tus emociones. ¿Sí o no? O así como que ya en automático te sale así como que, ay, ya te sale el aura, así, tu aureola y las alas, ya. No, o sea, requiere que nosotros, dice, no nos descuidemos y que estemos atentos en todo momento y que en el momento, que no te agarren en un momento así de un bajón, de que te bajan las pilas y digas cosas que no debes de decir. Bueno, los que tienen el temperamento así, explosivo, saben, pero también a los que se les baja el temperamento hasta abajo, también tienen que entenderse y colocarse en su posición en Cristo. ¿Quiénes son en Cristo? ¿Qué somos en Cristo? Entonces, la vida del Espíritu requiere esfuerzo, sí lo requiere, pero ¿sabes qué? Tiene recompensas enormes, espirituales, a las cuales nosotros podemos accesar. Quien no se esfuerza por entrar al reino no ha conocido a Dios, sino a un ídolo. Eso es algo bien tremendo. Quien no se esfuerza, porque te decía, porque esto requiere esfuerzo, la vida del Espíritu requiere esfuerzo, ser una persona espiritual sí requiere esfuerzo.
No un esfuerzo por la impartición, porque la impartición es del Espíritu, pues esa no la dio Dios. Pero sí requiere que nosotros sujetemos la carne, sujetemos nuestro entendimiento a la vida del Espíritu. Entonces, quien no se esfuerza por entrar al reino, no ha conocido a Dios, sino a un ídolo al que le pide que le resuelva la vida. Es más fácil vivir una vida así de que, ay, Diosito, que me resuelva esto. Ay, yo voy a ayunar para que Diosito haga esto. Ay, y todo le pedimos a Dios como si frotáramos la lámpara y Él nos considera los deseos que hay en nuestro corazón. Pues no funciona así. Porque aquel que se sujeta al reino de Dios, y fíjate, esto es algo más tremendo todavía. El reino de Dios no tiene un policía. No tiene alguien que te haga que tú obedezcas la vida de ese reino, sino que en el reino de Dios la sujeción es voluntaria. A medida que tú entiendes cuál es la voluntad de Dios, Dios no te va a obligar. Fíjate, Dios es tan poderoso, tan grande, tan sabio, que dice, mira, todo esto es tuyo y ya está provisto para ti, pero yo no te voy a obligar a que lo hagas. Si tú quieres, ahí está. En una ocasión al pueblo de Israel le dijo, he aquí pongo delante de vosotros el bien y el mal. Dice, pero yo les aconsejo que escojan lo bueno. Y exactamente hace lo mismo. Es tan poderoso que dice, tú decides. Decide tú, te dice. Yo ya estoy cansado de decirte. No es cierto, Él no está cansado de decírtelo, pero te dice que decidas tú. O sea, el que va a decidir eres tú. Por eso lo que te digo ahorita, quien no se esfuerza por entrar al reino no ha conocido a Dios, ha conocido a un ídolo al que le pide todo lo que quiere. El problema es que no todo lo que le pides te lo va a dar. Todavía ese es el otro problema, porque si no te dan lo que quieres, haces tu berrinche. Ese es otro problema. Quien conozca a Dios encontrará el reino, porque conociendo a Dios nos conocemos a nosotros mismos y entenderemos que somos hijos del Padre Celestial, que somos hijos de Dios, que somos hijos del Rey, y por lo tanto, por ser hijos del Rey, tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones, ¿sí? Y tenemos la obligación de estar involucrados en los negocios de nuestro Padre Celestial. Eso es reino. A eso hemos sido llamados, a sujetarnos al gobierno de Dios. Cuando nosotros nos sujetamos al gobierno de Dios, realmente todas las cosas se van ordenando. ¿Qué te pediría Dios que hagas que estuviera fuera de un orden? ¿Qué te pide Dios que hagas que está fuera de un orden? Ámense los unos a los otros. Haz el bien a los demás. Dime en qué ofendes a los demás. ¿En qué podemos ofender? ¿Qué te pide Dios? ¿Qué puedes hacer tú dentro del reino de Dios, dentro del gobierno de Dios, dentro de la voluntad del Rey que nosotros tenemos, que pueda ofender a las personas? Nada. ¿Quién se ofende porque le das? ¿Quién se ofende porque le amas? Nadie. Bueno, hay gente que sí, ¿verdad? Que se ofende, ¿verdad? Porque se extraña que a lo mejor nunca ha experimentado el amor y llega a... Pero realmente al reino donde hemos sido introducidos es un reino poderoso. Pero conociendo al Rey, sujetándonos al gobierno del Rey, nos conocemos a nosotros mismos. Y ¿sabes qué? Todavía esto nos permite o nos da el privilegio de tener poder y autoridad. Porque sujetándonos a la voluntad del Rey, nosotros nos volvemos en agentes, ¿verdad? Que pueden ejecutar la voluntad de Dios con una autoridad delegada por Él. Por eso cuando nosotros usamos el nombre de Jesucristo, estamos viniendo en representación de Él, o estamos pidiendo en representación de Él aquello que nosotros estamos pidiendo. Conocer a Dios como Padre es conocerse como ciudadano del reino para vivir y mostrar
su grandeza. Nosotros fuimos puestos en esta tierra para mostrar la grandeza del Rey, la grandeza de Dios. Conectarse al reino de Dios nos hace productivos. Realmente, como hijos de Dios, nosotros fuimos diseñados para ser productivos, porque nosotros estamos aquí en esta tierra por causa de un propósito, el propósito eterno de Él. Y quiero que me acompañes al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21, versículo 43, que cita así: por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de Él. Fíjate lo que está diciendo. Cuando una persona no se deja gobernar por Dios, cuando una persona no es una persona gobernable por Dios, dice Dios, pues yo no voy a reinar en ti. Si tú no quieres, yo no voy a reinar en ti. Dice, pero todos los beneficios de ese reino, de ese gobierno, será dado a gente que produzca los frutos de Él. A la mayoría de la gente les gustan las añadiduras, les gustan los beneficios del reino, ¿verdad? Porque en el reino tenemos beneficios, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que hace 8 o 15 días hablábamos acerca de que cuando Jesús dijo, no se preocupen, vean, miren las aves del cielo, que no trabajan, ni hacen nada, dice, pero el Padre los alimenta. Dice, miren las flores del campo, que no bordan ni hilan, dice, y se visten mejor que Salomón con todo su esplendor. Y todavía añade y dice, ¿no valen ustedes mucho más que las aves y las flores? Pero cuando una persona no es alguien gobernable, dice que todo eso le es quitado y le va a ser dado a gente que produzca los frutos de Él. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú eres una persona que produce el fruto para el cual fue plantado en esta tierra, realmente tú vas a vivir de esos beneficios, vas a disfrutar, pero también vas a seguir trabajando en favor del reino. Cuando nosotros estudiamos la vida de Jesucristo en los evangelios, podemos darnos cuenta de que lo que le daba sentido a la vida, actividad y destino era la voluntad del Padre realizada. Todo lo que Jesús hacía, todo en lo que Él se involucraba, tenía que ver con la voluntad realizada del Padre. Él decía, todo esto o todo lo que estoy haciendo lo hago para que la voluntad del Padre sea ejecutada aquí en la tierra. Vamos a ver algunos ejemplos. Juan 6:38 cita así: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, Jesús tenía bien claro qué era lo que Él tenía que hacer. Dice, yo he descendido del cielo, estaba diciendo, yo soy Dios, descendí del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre, Dios. Entonces yo vengo, dice, a hacer la voluntad de Él. Él jamás dijo, yo vengo a hacer mi voluntad, yo aquí soy el rey, aquí van a hacer lo que yo quiero. ¿Eso dijo? No, él siempre guardó esta forma, Él siempre guardó este protocolo. Yo he venido a hacer la voluntad de aquel que me envió. Él reconoció al Padre como el rey y dijo, yo he venido a ejecutar la voluntad de aquel que me envió, de mi Padre. Juan 4:31 al 34 dice así: entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Para Él la prioridad era hacer la voluntad del Padre. Para Él la prioridad era caminar o trabajar en la obra del Padre.
Mi pregunta es, para ti, ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? Porque aquí estamos viendo cómo la prioridad de Jesús fue siempre hacer la voluntad de su Padre celestial. ¿Cuál es nuestra prioridad? Porque para nosotros debería ser nuestra prioridad el reino, porque nosotros vivimos, nosotros caminamos y nosotros existimos gracias a ese reino, por causa de ese reino, por causa de ese gobierno. Para eso es que nosotros vivimos, para eso es que nosotros estamos aquí en la tierra. Para poder dar cumplimiento a la voluntad del Padre, Cristo nos ha dotado, por nuestra comunión con Él, de sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, ¿qué es la sabiduría y qué es la inteligencia espiritual? Es la facultad que nos da el Espíritu Santo para que la mente espiritual comprenda a Dios y las cosas de Dios, de tal forma que cada creyente sea un hijo entendido de Dios y efectivo en los asuntos eternos del reino de Dios. Dios nos da esa facultad para que nosotros seamos entendidos, para que podamos comprender para qué estamos aquí en la tierra. Para poder alcanzar esto, se requiere no solo saber de, porque saber de, mucha gente sabe, sino se requiere conocer a, y este es el problema. Mucha gente sabe de Jesús, pero conocer a Jesucristo, pocos le conocen. Porque dice la Escritura que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Por eso es que nosotros nos enfocamos en el conocimiento, en el entendimiento acerca de Jesucristo, porque la Escritura dice que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del entendimiento. Y si en Él están escondidos todos los tesoros, a Él es al quien tenemos que acudir y Él es quien tiene que revelarnos todo aquello que nosotros necesitamos para vivir de la manera correcta aquí en esta tierra. Y la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo del 1 al 3, cita de la siguiente manera: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El deseo en el corazón de Dios, expresado a través del apóstol Pablo, es que nuestros corazones encuentren consuelo. ¿Consuelo por qué? ¿O para qué? Consuelo en la verdad que nosotros hemos recibido. Cuando tú recibes esta palabra, cuando tú recibes este evangelio poderoso, trae consuelo a tu vida, trae esperanza a tu vida, trae paz de Dios a tu vida, porque estás recibiendo, porque se te están siendo notificadas buenas noticias, porque el evangelio es la notificación de la buena noticia de Dios. Dice que la notificación de que hay sanidad, de que hay salvación, de que hay vida eterna, de que hay perdón, de que tenemos comunión. Toda esa es una notificación que Dios nos va dando a nosotros cuando nosotros encontramos, ¿verdad? Esta verdad, este evangelio que hemos recibido. Pero también nosotros encontramos el amor de Dios y también el amor por Dios, porque lo primero que experimentamos es el amor de Dios. Pero cuando entendemos y conocemos este amor, también aprendemos a tener amor
por Dios. Y no solamente por Dios, amor por todos los demás. ¿Verdad? Porque en la actualidad la corriente de pensamiento de este mundo es sálvese quien pueda, cada quien vea por sí mismo. Pero Dios dice no, debemos amarnos los unos a los otros. También a lo que nos lleva es alcanzar todas las riquezas, dice, de pleno entendimiento. Nosotros no podemos acceder a las riquezas del reino, nosotros no podemos acceder a todo lo que Dios ya ha provisto para nosotros si no tenemos un pleno entendimiento. Si tú no tienes entendimiento, puedes tener en tus manos algo muy valioso, pero si tú no sabes que lo que tienes en tus manos es valioso, no lo vas a valorar. Por eso mucha gente puede tener la Biblia en sus manos. Hay gente que en su casa tiene su Biblia abierta en el Salmo. ¿En cuál Salmo? El 91, o en el 23, o puedes tapizar tu casa con todas las hojas de los libros de la Biblia. ¿Y sabes de qué te sirve? De nada. Porque si tú no tienes un pleno entendimiento de la Escritura no te sirve de nada. Porque no estás valorando ni al rey, ni su reino, ni te estás valorando tú como hijo del rey. Eso es algo muy triste, porque hay muchos hijos del rey que viven como mendigos, con acento y sin acento. En serio, o sea, hay hijos de rey que viven, por ahí en la Escritura, ¿ustedes se acuerdan acerca de Mefiboset? Mefiboset fue hijo de un rey, pero cuando hubo un cambio de gobierno, trataron de salvarlo, y este hijo del rey todavía era niño, se le cayó a la nodriza y quedó paralítico. Y aunque era hijo del rey y tuvo que huir por miedo a que lo matara el nuevo gobierno entrante, que era David, fue una persona que vivió mal, vivió en la pobreza, vivió en un lugar que se llamaba Lodebar, sí, que era un lugar de desesperanza. Pero cuando David se enteró de la existencia de él, lo regresó al palacio, lo sentó a su mesa, ¿sí? Y lo dignificó. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Pero Mefiboset pasó un tiempo donde se sentía nada, donde no era valorado, donde estuvo abandonado en un lugar de desesperanza. Y hay hijos de Dios que, aunque fueron sacados y fueron trasladados al gobierno de Dios, fueron trasladados al palacio del rey, todavía quieren seguir viviendo como vivió Mefiboset, porque no se han visto como Dios los ve. Por eso necesitamos alcanzar ese pleno entendimiento de lo que somos nosotros en Cristo Jesús. Conocer el misterio de Dios el Padre es importante. ¿Sabes por qué? Porque si tú no conoces a Dios como Padre, tú no te vas a ver como hijo. Necesitas conocer a Dios como Padre, no como Dios, porque hay gente que dice, sí, Dios está allá en el cielo, yo estoy aquí en la tierra. Pero cuando tú conoces a Dios como Padre, vas a experimentar el amor de Padre. Todos ustedes que son padres, ¿qué harían por sus hijos? Yo sé que aunque sea tu hijo lo peor, ¿qué harías por tu hijo? Bueno, si tú, dice la Escritura, si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial. Entonces, solamente para que medio llegues a dimensionar lo que Dios hace por ti. Pero también tenemos que entender que dentro de ese amor de Dios también hay disciplina, ¿sí? Porque tampoco hemos confundido de que Dios es amor. Y como Dios es amor, todos vamos a estar con Él cuando estemos muertos, ¿sí? No, porque hay una elección.
y cada quien decide en esta tierra. Entonces, la paternidad de Dios en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, tú lo puedes leer, y todavía dentro de los evangelios es donde se empezó a mostrar la paternidad de Dios, pero la paternidad de Dios era un misterio, no se había revelado todavía, pero Jesucristo vino a revelar la paternidad de Dios. Pero también otra de las cosas que tenemos que tener es el conocimiento de Cristo y su obra de salvación. Necesitamos conocer la obra de salvación. Si tú no conoces la obra de salvación, creo que hay un problema muy grande. ¿Cuál es la imagen que tú tienes de Jesucristo? La mayoría de la gente, la imagen que tiene de Jesucristo es de que está colgado en un madero. ¿Esa es la imagen que tú tienes? Hace unos días yo veía un dibujo de un niño que le pedía a Dios, le pedía algo a Dios y ponía la imagen de Jesucristo crucificado. Esa es la imagen que la mayoría de la gente tiene, pero la Escritura dice que Jesucristo resucitó y también dice que está sentado a la derecha del Padre con gloria y poder. Esa es la imagen que nosotros tenemos que tener de Él, pero hasta la fecha muchos hijos de Dios es la imagen que ellos creen que tienen de un Dios derrotado. Pero nosotros debemos de conocer a Cristo, su obra de redención, y debemos de verlo como no solamente el Cristo que está en el cielo, sino ahora tenemos un Cristo que está impartido en nosotros, un Cristo con el cual nosotros tenemos comunión. Esa es la imagen que nosotros tenemos que tener. Todo esto tiene que ver con el reino, con el gobierno de Dios, con que Él vino a revelar al Padre como Padre y vino a revelar el reino, ¿verdad? Y al Rey, que es el Padre Celestial, y a la iglesia, la cual nosotros pertenecemos y somos el cuerpo de Cristo. Amén. Oramos. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias por tu palabra y gracias porque sabemos que somos ciudadanos de tu reino. Gracias, Señor, porque al pertenecer a tu reino, Señor, sabemos que nos has dado un entendimiento, nos has dado poder, nos has dado autoridad, Señor, y la capacidad de que podamos cumplir tu voluntad amorosa. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y les seguimos invitando a aquellos que nos ven a través de las redes que puedan compartir este mensaje, que más gente sea edificada a través de esta palabra. Nos vemos a la próxima.